¿Te has preguntado alguna vez cómo un chico de apenas 16 años pudo irrumpir en el fútbol profesional y 10 años después convertirse en uno de los nombres más imponentes del planeta? Imagina esta escena. Un adolescente entra al campo con la camiseta del Mónaco, los focos demasiado brillantes para su edad, la presión enorme, pero en ese instante, todo cambia. Ese chico era Kylian Mbappé, y hoy, una década más tarde, su impacto ya no se mide solo en goles, sino en historia. En este video vamos a recorrer los 10 años más explosivos de su carrera. Cómo empezó rompiendo récords de Thierry Henry en Mónaco. Cómo se convirtió en figura mundial con PSG y la Copa del Mundo. Y cómo su llegada al Real Madrid lo llevó a un nuevo nivel de grandeza. Si eres fan del fútbol español, sea del Madrid, del Barça o simplemente amante de la liga, esta historia te tocará de cerca. Porque Mbappé no solo marcó goles, marcó una era. Antes de entrar en lo más profundo, cuéntame, ¿dónde estabas tú cuando viste a Mbappé brillar por primera vez? Ahora sí, vayamos al comienzo, donde todo empezó. ¿Puedes imaginar a un chico de 16 años rompiendo un récord que llevaba más de 2 décadas intacto? Ese fue el primer aviso de que Kylian Mbappé no era un talento cualquiera, sino el inicio de un fenómeno mundial. En esta parte, reconstruimos el origen de Mbappé, su debut histórico en el AS Mónaco, su primer gol profesional, la temporada que lo catapultó al mapa europeo, y la manera en que su mentalidad, más adulta que su edad, sorprendió a todo el continente. Cuando Mbappé debutó el 2 de diciembre de 2015, tenía 16 años y 347 días. No llegó al campo como un joven prometedor más, sino como un torbellino. Velocidad explosiva, lectura del juego precoz y una calma impropia para alguien que todavía debería estar en clase de matemáticas. En apenas unos minutos quedó claro por qué el Mónaco decidió romper cualquier protocolo para subirlo al primer equipo. Solo 2 meses después, el 20 de febrero de 2016, llegó el primer gol profesional de Mbappé, y con él otro récord roto. Se convirtió en el goleador más joven de la historia del club, superando otra vez a Thierry Henry. Para muchos aquello fue una señal. Para los que lo conocían desde pequeño, era solo la confirmación de lo inevitable. Pero lo realmente extraordinario llegó en la temporada 2016-2017. Mbappé acumuló 26 goles, lideró al Mónaco hacia el título de la Ligue 1 y empujó al club hasta las semifinales de la Champions League. Europa entera empezó a girar la cabeza. ¿Quién es este chico que corre más rápido que los defensas, piensa más rápido que los mediocampistas y define como un veterano? Para Mbappé, aquella etapa no solo fue una colección de estadísticas, fue su aprendizaje más crudo. Jugar sin miedo, asumir responsabilidad y sobre todo entender que el talento solo te abre la puerta, pero el carácter es lo que te mantiene dentro. En cada gol había una mezcla de ilusión infantil y ambición adulta. Cada celebración mostraba una sonrisa, pero también un desafío silencioso al mundo del fútbol. Estoy aquí, y todavía no han visto nada. Pensemos en el joven Mbappé saliendo del vestuario del Mónaco con la mochila del colegio aún colgando en su hombro derecho, porque muchas veces iba del entrenamiento directo a las clases. Sus compañeros contaban que nunca parecía nervioso, simplemente quería el balón. Esa naturalidad es la que, años después, millones de fans todavía reconocen en él. Mientras narra su primer gol, mantén unos segundos de silencio antes del impacto del balón en la red. Esa pausa genera tensión y hace que el espectador sienta el momento igual que en 2016. Si esta parte de su historia ya te sorprende, espera a ver lo que viene después. Porque si Mónaco fue su punto de partida, el mundo estaba a punto de descubrir la grandeza del chico de Bondy. Y ese salto llegó en París. ¿Qué ocurre cuando un talento precoz llega al escenario más grande del país y luego al más grande del mundo? Con Mbappé la respuesta fue simple: explosión total. En esta parte seguimos a Mbappé desde su llegada al PSG en 2017, el mayor escaparate del fútbol francés, hasta su consagración global en el Mundial 2018.
Veremos cómo su juego evolucionó, cómo impactó a un equipo repleto de estrellas y cómo se convirtió en símbolo nacional al levantar la Copa del Mundo. Cuando Mbappé fichó por el Paris Saint-Germain en el verano de 2017, dejó atrás Mónaco con la etiqueta de estrella emergente. Pero en París esa etiqueta cambió rápido. Ahí no querían una promesa, querían un líder. Él llegó rodeado de miradas de expectación, con Neymar recién aterrizado y la presión de un proyecto que exigía títulos inmediatos. Cualquier otro joven habría sentido el peso, pero Mbappé lo transformó en gasolina pura. Desde los primeros partidos, su estilo eléctrico se acopló naturalmente al PSG. No era solo velocidad, era capacidad de decidir en momentos críticos, precisión quirúrgica para asistir y una madurez rara para alguien que recién cumplía la mayoría de edad. Su sociedad con Cavani y Neymar convirtió al PSG en una máquina ofensiva, pero lo que venía después era aún mayor. Porque en 2018 Mbappé dejó de ser estrella del PSG para convertirse en estrella del planeta. En el Mundial de Rusia su impacto fue inmediato. Goles, rupturas por velocidad, desequilibrio constante y una confianza casi insultante para su edad. Los defensas sufrían, el público se levantaba. Francia poco a poco se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de un fenómeno generacional. El punto culminante llegó en la final. Mbappé anotó uno de los goles que confirmaron la victoria de Francia ante Croacia, y con solo 19 años, se convirtió en el segundo adolescente en la historia, después de Pelé, en marcar en una final mundialista. Cuando recibió el premio al mejor jugador joven del Mundial, ya no había dudas. El chico de Bondy se convirtió en el heredero natural del fútbol moderno. Para Mbappé esa consagración no fue solo un triunfo deportivo, fue un momento de identidad. Francia lo adoptó como símbolo de su diversidad, su juventud y su ambición. Él que de pequeño había pegado pósters de Cristiano y Ronaldo Nazario en su pared, ahora se veía proyectado como el sueño de millones de niños. Su alegría con cada gol no parecía la de un profesional frío, sino de un chico que aún no podía creer que estuviera viviendo su fantasía. Imagina a Mbappé en el túnel del estadio Luzhniki antes de la final del Mundial. Tiene 19 años. Escucha su nombre retumbar en los altavoces y todavía conserva esa mirada mezcla de timidez y audacia. A su lado, veteranos que han jugado cientos de partidos decisivos. Él respira hondo y sale al campo como si hubiera nacido para ese momento. Alterna imágenes del joven Mbappé en Mónaco con las del Mundial. El contraste potencia el impacto emocional y subraya su ascenso meteórico. Si este ascenso ya te impresiona, espera ver lo que hizo al llegar a Madrid. Porque su historia no terminó en París. Su siguiente capítulo lo llevó al club más exigente del planeta, el Real Madrid. ¿Qué pasa cuando un jugador que ya lo ganó todo finalmente llega al club donde la presión es máxima y la exigencia no perdona? Para Mbappé la respuesta fue simple: demostrar que estaba hecho para el Real Madrid. En esta parte seguimos la llegada de Mbappé al Real Madrid en 2024, su adaptación inmediata, la presión mediática, su impacto en los primeros partidos y la noche mágica del 3 de diciembre de 2025, exactamente 10 años después de su debut profesional, donde firmó una actuación que hizo vibrar el Bernabéu. Cuando Mbappé firmó con el Real Madrid en 2024, no fue un fichaje normal, fue un terremoto mundial. La afición esperaba este momento desde hacía años, y cuando finalmente lo vieron posar con la camiseta blanca en el Bernabéu, el estadio entero estalló. Pero junto con la euforia, llegó algo más grande: la responsabilidad. En Madrid no basta con ser una estrella, hay que ser decisivo, constante y brillante cada 3 días. Y Mbappé lo sabía. Desde los primeros partidos su presencia transformó al equipo, no solo por sus goles, sino por su energía competitiva. Sus desmarques, su velocidad en transiciones y esa capacidad única de aparecer cuando el partido está bloqueado lo convirtieron muy rápido en una referencia ofensiva indispensable. Aunque todavía no había levantado un título con el Madrid, según cifras exactas del reportaje, su contribución era indiscutible. 44 goles en 59 partidos durante la temporada 2024-2025, manteniendo un nivel de élite en cada competición. Pero nada definió más su impacto que la noche del 3 de diciembre de 2025. Era una fecha especial, exactamente 10 años de su debut profesional, y Mbappé lo celebró de la única manera posible, con una actuación histórica. Frente al Athletic Club,
Anotó 2 goles y dio una asistencia en la victoria 3-0 del Real Madrid. Esa noche el Bernabéu no solo celebró un triunfo, celebró una era. Al finalizar el partido, los números hablaban por él. 541 partidos, 408 goles y 175 asistencias en su carrera. Una década convertida en leyenda. Para un jugador que creció viendo al Real Madrid desde la distancia, pisar el césped del Bernabéu como ídolo fue un choque emocional. La afición coreando su nombre, los flashes, el himno del estadio, todo convergía en una imagen. Un niño de Bondy que había cumplido su sueño más grande. Y lo más bonito, ese brillo en sus ojos seguía siendo el mismo que cuando debutó a los 16 años. La diferencia es que ahora millones de personas compartían ese sueño con él. Visualiza a Mbappé al finalizar el pitido del 3-12 de 2025, sudor en la frente.